y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Así como están puestos de pie, hermanos, quiero darle gracias al Señor por este momento, por este tiempo. Amén. En esta hora, Señor, te doy las gracias porque has sido bueno con mi vida, porque has sido bueno conmigo, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos presentes, porque tú los conoces, Señor, porque tú conoces sus corazones, tú conoces sus pensamientos, tú conoces sus vidas. Ahora, Señor, te doy las gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de misericordia, que quiere cada día que nosotros tengamos una renovación en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para que podamos conocer cuál es tu voluntad. Ahora, Señor, te damos las gracias y te pido, Señor, en esta hora que perdones todas mis faltas, mis errores y pecados, porque quiero, Señor, compartir lo que, Señor, he aprendido de ti. Y, Señor, te pido que nuestras mentes sean abiertas para que podamos entender, Señor, tu palabra, Señor. Tú eres bueno con cada uno de nosotros y sabemos, Señor, que nos bendices cada día y todos los días. En esta hora, Señor, te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estaba leyendo en el libro de Génesis y me llamó mucho la atención donde la Biblia dice que llamó a Abraham de entre su parentela. Vamos a leer en Génesis 12, del 12 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Dice, y serán benditas todas las familias . Amén. En esa parte de la escritura vamos a darnos cuenta el por qué Abraham llamó, por qué Dios llamó a Abraham y le dijo que lo iba a llevar y le iba a dar, dice, una descendencia tan grande. Y estaba leyendo aquí en esta parte que dice que el padre de Abraham era de la 10ª generación de Noé. ¿Sí? O sea, que Abraham era un hombre que claro, Dios conocía la vida de Abraham. Y Dios tenía planes y propósitos con Abraham. Pero necesitaba salir de entre esa generación de la cual ya se practicaban adoración a ídolos, sus padres. Entonces, quiero que me acompañen, por favor. Ahora sí vamos a estudiar unas escrituras en Números 13, 1 al 2. Amén. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Cuando
Abraham llegó a Egipto, llevaba la promesa, llevaba una promesa de parte de Dios, de que sería su descendencia tan grande como las estrellas y como la arena del mar. La pregunta es, ¿qué pasó después de que llegaron a Egipto? Se multiplicaron, ¿cierto? Pero después llegaron a ser esclavos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tomando en cuenta de que el pueblo de Israel llegó a habitar a Egipto porque José era uno de las manos derechas de Faraón. Pero después de que José murió, es cuando ellos llegaron y pasaron a ser esclavos. ¿Sí? Pasaron a ser esclavos. Pero ya Dios lo había dicho antes, ya se lo había dicho a Abraham, que su descendencia iba a tener opresión por 400 años en tierra ajena. Ya Dios, ya cuando Dios nos habla, Dios quiere prevenirnos de muchas cosas que quiere anticiparnos para que nosotros estemos enterados y sepamos que lo que Dios habla siempre se cumple. ¿Sí? Pero aquí la buena noticia con Moisés es que ya Jehová estaba hablando de una liberación, porque ya el pueblo de Israel había vivido en esclavitud por más de 400 años en Egipto. ¿Sí? Yo estaba leyendo esta parte de la Biblia y la Biblia hace una comparativa en respecto a Egipto y al mundo. Los israelitas vivían en Egipto, nacían y morían, nacían y morían. Y para ellos posiblemente ya no era algo nuevo el ser esclavo, porque era todo lo que conocían, la esclavitud. Y ellos sabían y oían de un Dios, de una promesa que iban a ser liberados. Y muchas de las veces perdían la fe y morían. Pero llegó el día indicado cuando Moisés fue escogido por Dios para que fuera a poner en libertad al pueblo de Israel. Amén. Entonces Dios escogió a Moisés, lo llamó, y Moisés, cuando le llama a Moisés, le dice: Señor, pero si yo voy y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Jehová, sin complicaciones, yo soy el que soy, me ha enviado. Yo soy es mi nombre. O sea, Dios no tiene por qué complicarse y por qué darnos explicaciones. O sea que Dios manda, y si obedecemos, bien por nosotros. Si no, quien pierde somos nosotros. ¿Sí? Porque a fin de cuentas Dios siempre está interesado en que nosotros seamos libres. ¿Sí? En aquellos tiempos Dios quería poner en libertad al pueblo de Israel, ¿verdad? Y tristemente hoy en día la mayoría de la humanidad puede decirse que estamos muchas de las veces esclavizados a muchas cosas del mundo que nos detienen, que nos detienen a que nosotros tengamos esa oportunidad de poder discernir las cosas de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos discernir las cosas de Dios si no conocemos cuál es la voluntad de Dios por medio de la Escritura? La única forma de cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios es conociendo su palabra. Amén. Hay una escritura donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, redarguir en justicia.
Pero si nosotros no nos interesamos en buscar, en escudriñar, lamentablemente no vamos a conocer las manifestaciones del Señor. ¿Sí? Quiero leer esta parte que está en Números 13, 25, 33. Por si tienen Biblia, lo pueden buscar también. Yo aquí ya lo tengo en mis notas. En el 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron a él fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalec, habita en el Jehú y el Oteo, el Jebuseo y el Amorreo. Habitan en el monte, y en Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Aquí me quiero detener un poquito. Cuando Jehová saca al pueblo de Israel, pasaron por muchas pruebas camino a la tierra prometida. Y aquí me llama la atención bastante de la forma de pensar del pueblo de Israel. Fíjese nada más. Cuando presumían de que tenían un Dios poderoso, cuando habían visto las maravillas en Egipto, cuando habían visto las maravillas que había hecho, y aún así, con esa mentalidad de que no se puede. Es tremendo. Me llama tanto la atención porque me doy cuenta de que el problema, la esclavitud de su cuerpo, no solamente estaba en Egipto. Ellos ya habían sido liberados, ya Faraón los había liberado y ya váyanse con su Dios. Pero el problema era en su mente de que aún estaban esclavizados. ¿Sí? Aún estaban esclavizados. Y aún conociendo el poder de Dios y el favor de Dios, aún se quejaban ellos. ¿Sí? Y me doy cuenta de que el quejarse, el ver lo negativo, el poner pretextos, peros, ha sido de siempre, ha sido de humanos. ¿Sí? La mayoría de nosotros nos conocemos mejor que nadie. Dios conoce muy bien nuestra vida. Dios conoce muy bien nuestra forma de ser, y nosotros también. Nosotros sabemos de qué pie cojeamos, nosotros sabemos qué es lo que hacemos y qué es lo que necesitamos dejar de hacer. Nosotros sabemos las cosas que decimos, cómo lo decimos y por qué lo decimos. Y a consecuencia de todo eso tenemos el resultado. ¿Sí? Nosotros vivimos de la manera como vivimos.
Nosotros vivimos cada día tomando nuestras propias decisiones. Y es increíble, es increíble cómo muchas de las veces nosotros, aún conociendo ya un poco de la misericordia de Dios, desconocemos o no le tomamos importancia de que Él ha sido bueno con nosotros. Mire, en lo personal, cada uno, posiblemente en el tiempo atrás, nosotros no teníamos ningún conocimiento acerca de Dios. Escuchábamos de Dios, pero no sabíamos nada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde que nacemos nos han hablado de Dios. Y yo he dicho que muchas de las veces la palabra de Dios ya no se le da como importancia a la palabra. Cuando escuchas la palabra Dios, como que ya no le tomas importancia, porque ya estás acostumbrado a escuchar Dios, sin darnos cuenta o sin considerar de que Dios, la palabra Dios es autoridad. Autoridad, ¿sí? El Todopoderoso. Ahora, hay una parte de la Biblia que dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Y eso mismo, si nosotros lo consideramos hoy en día en nuestra vida personal, empezaremos a darnos cuenta de las cosas grandes que podemos hacer con Dios. Cuando Dios, encuentro en la Escritura que cuando Dios llama a un hombre, lo llama con un propósito, ¿sí? Lo llama para crear cosas grandes, ¿sí? Porque Dios creó al ser humano especial. Y creo, yo en lo personal creo en este momento que cada uno de nosotros no estamos aquí por casualidad. Estamos con un propósito, pero muchas de las veces no conocemos ese propósito. Simplemente se nos hace un hábito, una rutina de venir y hasta ahí. Pero si nosotros empezamos a buscar, Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Sí? O sea, si pudiera estar seguro de que voy a vivir 90 años, 100 años, aquí esta gente vivía muchos años, ¿verdad? Yo no sé por qué vivía tantos años, ¿verdad? Pero nosotros, si tuviéramos la oportunidad de saber que vamos a vivir 90 o 100 años, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? Mire, vamos a leer otra parte aquí más que me llamó la atención y ahorita vamos a comenzar, ¿ok? Con el tema. Aquí mismo en Números 13, en el 31, dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus demoradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo dice que se miraban ellos mismos? Como chapulincitos, ¿sí? Ellos mismos se calificaban. No es posible, ¿sí? Ellos se calificaban como langostas. Cuando ellos no eran lo que ellos veían de ellos, porque la Biblia dice que eran príncipes de cada tribu. O sea, los que fueron a divisar la tierra no eran
cualquier persona, eran príncipes de cada tribu, ¿sí? Eran los que iban a heredar la tierra prometida, pero ellos no creían que podían conquistar la tierra. Yo recuerdo que cuando estaba en México, escuchaba hablar mucha gente de Estados Unidos y decían, no hombre, en Estados Unidos la pura vida, allá lo mejor de lo mejor. Cuando yo empecé a leer la Biblia me acordé de esos comentarios. ¿Por qué? Mucha gente ve a Estados Unidos como la tierra prometida, como la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Como la tierra de las oportunidades, ¿sí? Donde ya los que estamos aquí no valoramos lo que tenemos, ¿sí? Entonces, es impresionante cómo los israelitas, siendo esclavos y deseando la liberación, y ya estando cerca de la tierra prometida, puras quejas. Y bueno, ninguno de los que se quejaban llegó a la tierra prometida. Ninguno, excepto a Josué y Caleb. Ellos sí disfrutaron de la tierra prometida y la Biblia lo dice, ¿sí? Ellos, incluso ni Moisés pasó a la tierra prometida y ya la Biblia explica por qué. Entonces aquí nosotros vemos de que el pueblo se quejó contra Moisés. El pueblo se quejó contra Moisés porque los 10 que fueron a divisar la tierra prometida hablaron de que sí, la tierra era como había dicho Jehová, pero que había gigantes y que había muchos obstáculos y que no iban a poder conquistar la tierra. El pueblo escuchó y lloró, dice la Biblia. Lloró. Imagínense, o sea, la influencia que puede uno transmitir con lo negativo a mucha gente. ¿Sí? La multitud lloró de tristeza. ¿Sí? Y vamos a ver por qué lloró, por qué se quejaron y por qué no pasaron a la tierra prometida. Y la pregunta es, nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de venir cada domingo o de decir, soy cristiano? ¿Qué implica ser cristiano? Ahorita vamos a ver eso. Ok, entonces, cuando gloria a Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en los retos diarios de la vida como gigantes, es cuando nosotros sufrimos antes de tiempo. Nosotros todos, seamos creyentes o no creyentes, cristianos, no cristianos, de la religión que sean, toda la humanidad tiene retos cada día. ¿Sí? Tiene contratiempos todos los días, ¿por qué no decirlo? Gigantes de diferente índole, ¿verdad? Dependiendo de la emoción de la persona, puede ver sus obstáculos como gigantes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer esos gigantes? La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y dominio propio.
y cómo nosotros podemos ejercer ese poder. ¿Cómo es que nosotros podemos vencer los gigantes, así como David vencía a sus enemigos? La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Y por qué es que esos hombres de fe vencieron sus obstáculos? Porque ellos conocían a Jehová, ellos conocían a su Dios. Y es aquí donde digo, Señor, tanto me hace falta por conocerte. Tanto me hace falta por conocer de que tengo el poder para poder vencer. ¿Sí? Y no me doy cuenta. ¿Y por qué no me doy cuenta? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. En el 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Así les parecíamos a ellos. ¿Será que sí? Ok, hermanos, vamos a entrar al tema. Quería compartir esa historia porque fue una vivencia de personas que tuvieron la oportunidad de poder palpar las maravillas de Dios y que aún así tuvieron dudas. ¿Sí? Aún así tuvieron muchos problemas, pero que por no cambiar su manera de pensar, no pudieron ver la tierra prometida. No pudieron ver la tierra prometida. La Biblia dice que de entre esos 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, 2 tenían espíritu positivo. O sea, Josué y Caleb. Ellos dijeron, vamos a tomar la tierra. Sin duda, la tierra es tal y como Jehová lo ha dicho. Y vamos a tomar posesión de ella. Y vamos a vencer los enemigos. Porque Jehová está con nosotros. Y los comeremos como pan. La diferencia de tener un espíritu positivo, fíjese nada más. La diferencia de creerle a Dios. La diferencia de creer que si Dios lo ha dicho, lo demás, Él lo hará. ¿Sí? Entonces, Josué y Caleb pasaron y... se me olvidaba decirles que cuando vinieron de la tierra, de divisar la tierra, la Biblia dice que trajeron con ellos un fruto de muestra. Imagínense nada más que entre 2 hombres tuvieron que cargar ese fruto. Dice que eran uvas, que eran unas uvas. Que entre 2 hombres traían ese racimo de uvas. Wow, me imagino que estaría grandísimo el racimo. Pues era tierra fértil, era tierra donde, ¿verdad?, daba lo mejor de lo mejor. Y por tanto, así como, imagínense las uvas grandísimas, y también había gigantes, o sea que comían muy bien. El fruto era grande y hasta los que moraban ahí eran gigantes. En fin. Si tienen Biblia, porque necesito que lean conmigo en San Juan 3, del 1 al 4. Nosotros no podemos pensar, no podemos percibir las cosas de Dios con nuestra manera de pensar,
con nuestra manera de ser en nuestra vida carnal. ¿Cuántos dicen amén? O sea, porque las cosas espirituales necesitamos entender que las vamos a entender en lo espiritual. Y las cosas carnales, pues, con la carne, que es muy fácil, porque es lo que más hemos vivido. ¿Ya están listos? En San Juan 3, del 1 al 4, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La Biblia dice que de todos los que salieron de Egipto, nadie pasó a la tierra prometida, pero sus hijos sí. Los que nacieron, dice la Biblia, que de 20 años para arriba nadie iba a ver la tierra prometida. Pero toda la nueva generación que había nacido, pudiera decirse ahí en el desierto, que ya no traía esa mentalidad egipcia, ellos sí pasaron. ¿Sí? Ellos sí pasaron a la tierra prometida, la tierra que ellos despreciaron, dice la Biblia. ¿Sí? La tierra que ellos despreciaron, los hijos la heredaron. Así es que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y Dios prometió y Dios cumplió. Ahora, ¿por qué aquí el Señor Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Porque con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de pensar mundana, nosotros no podemos ver las cosas de Dios. No podemos percibir las cosas de Dios. No podemos vivir la vida de Dios con nuestra manera mundana de ser. Necesitamos despojarnos de esa manera de pensar. Necesitamos dejar aquellas cosas del mundo, así como los israelitas que no se deshicieron de las cosas de Egipto, que incluso en un momento llegado de desesperación dijeron: ¿por qué no nos regresamos a Egipto? ¿Por qué no nos regresamos a Egipto, donde teníamos pescado? O sea, ellos pensaban en las migajas que en Egipto tenían y querían regresar a Egipto. No sé, muchas de las veces nosotros, tomando en cuenta de que la mayoría hemos vivido una vida no muy agradable en la vida pasada, y de pronto nos recordamos de cómo éramos, de cómo vivíamos, de lo que hacíamos, y decimos: qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos ha dado la oportunidad de ser diferentes, de pensar diferentes, de vivir diferentes. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros de pronto queremos volver hacia atrás? ¿Por qué? Pues porque somos carne, ¿sí? Porque somos seres imperfectos, porque somos personas que de pronto, como dice la Escritura, en una parte, setear el disco, limpiar, y la única forma de cómo nosotros podemos limpiar, puesto que nosotros nos conocemos mejor, es haciendo conciencia de qué estamos haciendo, de qué estoy viviendo. Realmente, mi pregunta: Dios, ¿estoy haciendo lo que te gusta? ¿Y cómo puedo yo saber si hago lo que le gusta? Si no conozco, ¿sí? Si no conozco la Escritura.
La única forma de nosotros poder conocer la voluntad que es perfecta y agradable es escudriñando las Escrituras. Pero de pronto nos entra el espíritu de flojeritis, que no queremos hacer nada. O sea, eso de leer la Biblia, qué aburrido. ¿Quién le ha pasado? No, eso de leer yo la Biblia no me da sueño. ¿Sí? Es que la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Porque si las cosas fueran fáciles, pues yo pienso que aquí estuviera lleno. Sí, decía el hermano Max la vez pasada, ¿qué estamos haciendo para que se llenen estos lugares? ¿Sí? Bueno, pues si ni siquiera nosotros entendemos por qué estamos aquí, pues como nosotros vamos a atraer a más personas. ¿Sí? Necesitamos entender, necesitamos hacer las cosas conscientes, con propósito. ¿Sí? Dice que necesitamos nacer de nuevo. Y luego, fíjese, dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Pues claro que no. ¿Sí? ¿Cómo una persona ya grande puede nacer de nuevo? Nicodemo se preguntaba. O no, pues eso sí que está raro. ¿Cómo uno siendo viejo puede entrar? Dijo, no, pues está difícil. Entonces, ojo, Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo no era cualquier persona. Era una persona estudiosa. Era un maestro de la ley. No era cualquier cosa. Era un maestro. Y por eso Jesús le dice, Nicodemo, si no entiendes las cosas terrenales, menos las celestiales. O sea, nosotros no podemos entender las cosas divinas con nuestra manera de pensar carnal. O sea, las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Y Dios nos da la oportunidad de poder entender. Porque dice que cuando Dios nos llama con un propósito. En 2 de Corintios hay una escritura. 2 de Corintios 5:17. Donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Pero eso es lo que dice la Biblia. Pero no solamente basta con que yo lo sepa. O sea, no basta nada más de que, no, pues yo ya recibí al Señor, yo ya soy cristiano, soy nueva criatura. No. Es que hay un trabajo que hay que hacer. Así como los que pasaron a la tierra prometida, no era nada más de pasar y tomar posesión. Y a ver, no, pues aquí, a mí me gusta más esta parte, yo me quedo acá y ustedes allá. No, ellos tenían que luchar por conquistar esa tierra. Ellos tenían que vencer a esos enemigos. ¿Sí? No era nada más de llegar y tomar posesión, no. Ellos tenían que conquistar esa tierra, pero había una promesa de que Jehová le había dicho que era promesa de que esa tierra era para ellos. Así nosotros, Dios nos da promesas, pero no nada más basta con que nosotros las conozcamos, sino que nosotros tenemos que luchar por ellas. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros necesitamos luchar por esas promesas. No es cosa fácil. Ya Dios nos llamó. ¿Sí? Ya Dios nos dio la oportunidad de conocerle y de sacarnos del mundo. ¿Sí? Ahora depende de nosotros el esforzarnos, el hacer cambios. Nosotros no podemos nosotros vivir una vida, por decirlo así, una vida saludable ante los ojos de Dios, si seguimos viviendo como nuestra manera de ser pasada. Y para eso vamos a ver Corintios 4:16.
Ayúdenme, por favor. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay una parte de la Biblia donde dice que entre más el ser humano va menguando, Cristo más va creciendo. Pero nosotros no podemos tener ese crecimiento si nosotros no nos aplicamos. Si me ayudan, también tenemos una escritura en Colosenses 3:8 del 9 al 10. Por favor. Colosenses 3, 8, 9 y 10. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, renovaos hasta el conocimiento pleno. Amén. Wow. Necesitamos renovarnos, ¿cierto? Renovarnos, despojarnos, dice, del viejo hombre. Pero qué difícil es, ¿verdad? No sé si solo para mí, pero es difícil, es una lucha, pero que si aprendemos a confiar en el Señor, llegaremos. Porque dice que la carrera no es del que quiere y corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Muchos son los llamados, flojos los escogidos. Perdón, pocos. ¿Sí? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mi pregunta es, yo le digo, Señor, de entre esos muchos que has llamado, ¿será que yo soy escogido? Porque imagínese usted, hermano, Dios lo ha llamado, pero solamente usted puede responder a esa pregunta. ¿Soy escogido o soy llamado? No tiene que decirlo, pero solamente usted puede responder a esa pregunta. ¿Soy escogido o llamado?
Si usted es escogido, gloria a Dios, porque usted es el que se está calificando para los que realmente podrán conocer el reino de Dios. Y es ahí donde empieza la transformación. Es ahí donde empieza la transformación. Es ahí donde nosotros podemos entender de que la vida no es solamente, no es solamente lo que nosotros vemos, no es solamente lo que nosotros conocemos. Dice la Escritura que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escuche, para los que le aman. Porque Dios es Dios de toda la creación. Dios es Dios de todo. ¿Sí? Pero si nosotros realmente aprendemos a amarle a Dios, es como nosotros podemos disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros. Volviendo a la tierra prometida. ¿Cómo usted, cómo yo puedo hacer algo en consecuencia de qué? Si no tengo un propósito. Cuando Israel salió, tenían un propósito y su propósito era llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Y ahora en mi vida espiritual, ¿cómo yo puedo crecer si yo no tengo un propósito? Necesitamos encontrar nuestro propósito, el por qué el Señor nos ha llamado. Hay un libro que hace tiempo leí que se llama Vida con propósito. Me encantó mucho. Ese libro habla acerca de que nosotros no somos casualidad, ni somos accidentes. ¿Sí? Hay veces que ciertas personas dicen, no, hombre, yo nací por accidente. Sí, hay personas que dicen, no, yo fui, no sé, no me querían. O sea, yo nací sin propósito. No, te equivocas. Todos nacemos con propósitos, pero no todos descubrimos nuestro propósito. No todos conocemos nuestro propósito. ¿Y por qué? Porque realmente muchas de las veces andamos desubicados y morimos desubicados. ¿Sí? Y nunca conocimos el por qué nacimos. Simplemente nacimos, crecimos, vivimos y adiós mundo, te quedas peor que cuando llegué por todo lo que yo hice. ¿Sí? Pero ¿qué tal si es todo lo contrario? Bienvenido, acá estoy, porque voy a hacer cosas diferentes. ¿Sí? Porque Dios me envió para ser bendición y no maldición. Nosotros, ese es el detalle de que muchas de las veces no somos bendición en la vida ni de quienes están cerquitas de nosotros. Lejos de ser bendición, afectamos. La palabra maldición, yo antes creía que era decir groserías. Y no, maldición es maldecir, es hablar mal, hablar mal. Eso es maldecir. Por eso es que Jehová, cuando le dijo a Abraham, todo el que te bendijere, lo bendeciré. Y el que te maldijere, lo maldeciré. Nosotros, con el poder de nuestra palabra, acarreamos las cosas. Dice la Escritura en Santiago que la lengua es como fuego que puede encender un bosque. Cuidado. ¿Por qué? Porque
este miembro que aparentemente es tan pequeño y que no tiene hueso, así puede ser usado para edificar o para destruir. ¿Y quién controla esta lengüita? ¿Quién tiene el poder de controlar? Usted. Usted no va a poder controlar esa lengüita si lo que le está metiendo a su pensamiento son cosas incorrectas. Dicen que nosotros hablamos lo que pensamos. Entonces, si nosotros estudiamos, leemos la palabra de Dios, vamos a proyectar palabra de Dios. Cuando puedan aplaudir, hermano, que es para el Señor, amén. Cuando Pedro le preguntaron, ¿eres uno de ellos? Dijo, no, no lo soy. Sí, porque hablas como ellos. Imagínese. Hablas como ellos. Actúas como ellos. Tú eres un cristiano. ¿Cómo sabes? Porque pareces cristiano. No sé si alguien le ha dicho, a lo mejor no. ¿Verdad? Sí. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque muchas de las veces lo que nosotros estamos haciendo, la gente lo está viendo. La gente es muy atenta. La gente es muy atenta. La gente ve nuestra forma de ser, ve nuestra forma de vivir. La gente siempre está atenta y más cuando nos decimos ser cristianos. Ay, yo soy cristiano, aleluya, decimos. Y hacemos lo contrario. A veces la palabra cristiano la verdad, la palabra cristiano es fuerte. Es fuerte y realmente es un privilegio tener el título ser llamado cristiano. Porque eres cristiano porque sigues a Cristo. Porque crees en Jesucristo, por eso te llaman cristiano. Por eso les llamaron a los seguidores en aquellos tiempos cristianos, porque seguían a Cristo. Antes de Cristo, eran solamente, vamos a decir, maestros que estudiaban la ley, pero cuando Jesús vino y enseñó lo que él enseñaba y la multitud la empezó a seguir, y es ahí donde la gente es cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo es unción. Entonces, si tú eres un cristiano, gloria a Dios, porque eres un ungido de Dios. Eres un ungido. Ahora, es una responsabilidad también. Es una responsabilidad porque si nosotros hacemos lo incorrecto, hacemos caer incluso a muchos creyentes que aún están bebés. La Biblia habla acerca de los niños espirituales y de los adultos espirituales. Un niño espiritual no le podemos dar comida tan sólida, lo vamos a dañar, ¿sí? Pero alguien que ya está adulto espiritual ya lo entiende la comida más sólida. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser niños espirituales? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros lo decidamos. Porque es decisión de nosotros. Cuando Dios creó al ser humano, le dio libre albedrío. Le dio libre albedrío de hacer de lo que quiera hacer. Pero siempre el Señor quiere lo mejor para nosotros y siempre puso personas que tenían oído para escuchar su palabra. ¿Y por qué muchas de las veces nosotros no tenemos ese oído para escuchar la palabra de Dios? Porque estamos confundidos, porque escuchamos muchas voces. Sí, porque en la vida, en el mundo, hay muchas voces que nos pueden estar hablando. Pero es muy importante aprender a conocer la voz de Dios.
El Señor en una parte de la Biblia dice que sus ovejas conocen su voz y le siguen. ¿Sí? Entonces mi pregunta es, ¿yo conozco la voz del Señor? Yo conozco y estoy atento, así como Samuel, siendo un niño, conocía y escuchaba la voz de Jehová. ¿Y quién es Samuel? Uno de los profetas mayores que fue dado a Ana de una mujer estéril, de la cual ella oraba al Señor, y ahí está el resultado. Samuel, uno de los profetas mayores. Y es impresionante lo que Dios hace de cuando una persona dispone su vida. Amén. Yo ya voy a terminar. Ya voy a terminar con lo que quería compartir. Pero antes, quiero que por favor me acompañen